Técnica de sustitución trigonométrica para integrales o antiderivadas. Antes de mirar los detalles de la técnica de sustitución llamada trigonométrica, pues vamos a hacer un repaso de el significado de las funciones trigonométricas referidas al triángulo rectángulo. En algunos casos, pues podemos tener una figura como la siguiente. Podemos tener la siguiente situación. Tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a nombrar este ángulo de referencia como nuestro ángulo θ de referencia. Y podemos tener una situación como la siguiente. Conocemos un cateto, vamos a llamarlo el cateto X, y podemos tener un valor cualesquiera. Este valor es una constante y X es una variable. Eso es claro, de hecho es la variable de integración. Entonces, si tenemos dos catetos de valores X y A, la pregunta en este momento es cómo calcular el valor de la hipotenusa. Sabemos que por el teorema de Pitágoras, dados los dos catetos, entonces la hipotenusa al cuadrado sería igual a la suma de los catetos al cuadrado. Por tanto, el valor faltante del triángulo es la raíz cuadrada positiva de x a la 2 más cateto a la 2. Y precisamente este valor sería el valor faltante. Es decir, dados los dos catetos, podemos deducir el tercer lado, que sería igual a x a la 2 más a la 2. Es decir, es una suma de cuadrados en este caso. También podemos tener otra situación. ¿Qué tal si conocemos tenemos otra vez un triángulo rectángulo, nuestro ángulo de referencia, digamos que conocemos un cateto, llamémoslo el cateto X, y tenemos nuestro valor de la hipotenusa, y nos falta el cateto adyacente. Entonces nuevamente tendríamos por teorema de Pitágoras nuevamente que la hipotenusa al cuadrado, que sería en este caso el valor de la constante al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado, que es la variable, más un cateto desconocido, llamémoslo el cateto adyacente. Cateto adyacente al cuadrado. Si calculamos este cateto, tendríamos que ese cateto es a la 2 menos x a la 2, sería el adyacente al cuadrado. Si queremos sin el cuadrado, entonces debemos tomar la raíz cuadrada positiva. Y este valor sería nuevamente el valor faltante, pero ya conocido. Entonces, dados la hipotenusa y un cateto, podemos decir que el valor del cateto faltante sería la raíz cuadrada de la constante al cuadrado menos la variable al cuadrado. Es otra situación que puede presentarse en el repaso de nuestros triángulos rectángulos. Y también podemos tener acá la siguiente situación. Ángulo de referencia
triángulo rectángulo, conocidas la hipotenusa, digamos la hipotenusa, y el cateto adyacente. En ese caso, también simplemente el teorema de Pitágoras nos permite calcular el tercer lado, que sería hipotenusa al cuadrado es igual cateto conocido al cuadrado más cateto desconocido al cuadrado, y llamémoslo OP por aquello de opuesto. Entonces, más cateto opuesto al cuadrado. Si despejamos el cateto opuesto, obtendremos x a la 2 menos a la 2 es igual al opuesto a la 2. Si queremos el opuesto simplemente, pues tomamos la raíz cuadrada positiva, y este es el valor del cateto faltante, es decir, tenemos que este valor, dados la hipotenusa y el cateto adyacente, sería igual a la raíz cuadrada de la variable al cuadrado menos la constante al cuadrado. Bien, como pueden observar, son tres casos muy similares. No hay que hacer demasiada distinción en ello. Lo importante es que observen que en algunos casos podemos tener integrales con una suma de cuadrados, como es el primer caso, la suma de una constante al cuadrado más una variable al cuadrado, es decir, una suma de cuadrados. También podemos encontrar integrales con una diferencia de cuadrados, comenzando con la constante, o una diferencia de cuadrados comenzando con la variable. Veamos esto que tiene que ver, sigamos nuestro repaso, vamos a avanzar. Recordemos la identidad básica, seno al cuadrado de teta más coseno cuadrado siempre suma 1. Es una identidad que nos permite expresar el seno cuadrado en términos del coseno cuadrado y viceversa. Si tomamos esta identidad, entonces es posible también tomar la misma identidad igual a 1. Podríamos dividir todo este lado izquierdo entre coseno cuadrado y lo mismo hacer al lado derecho, coseno cuadrado. Recordando las identidades básicas, pues vamos a obtener una nueva identidad. Observemos. Seno cuadrado dividido coseno cuadrado, ¿a qué será igual? Es una identidad, seno sobre coseno, entonces obtenemos tangente, pero como ambos están al cuadrado, tangente cuadrado. Obtenemos también coseno cuadrado sobre coseno cuadrado. Cualquier cantidad dividida por ella misma nos da 1, entonces. Y esto suma 1 sobre coseno de teta, es una identidad que se llama secante de teta. Como esto es lo mismo que 1 al cuadrado sobre coseno cuadrado, obtenemos secante al cuadrado. Es una nueva identidad. Esta identidad pues, sale simplemente de la pitagórica inicial, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. También es una pitagórica. Muy bien. Observemos que de acá, de la primera identidad, podemos expresar podemos expresar coseno cuadrado de la siguiente manera. Podemos decir que 1 menos seno cuadrado
es idéntico a coseno cuadrado. La utilidad es que nos permite expresar el seno cuadrado, el coseno cuadrado en términos del seno cuadrado y viceversa. Igualmente de esta otra identidad podemos producir lo siguiente. Secante cuadrado de teta. Y si este 1 lo colocamos acá al lado derecho, entonces tenemos secante cuadrado menos 1 es idéntico a ¿qué? A tangente cuadrado. Tenemos en realidad solo dos identidades, pero tres expresiones que tienen una particularidad. Acá tenemos una diferencia de cuadrados igual que acá. También tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Como pueden observar, en la primera comienza con la constante, incluso no importa si el 1 le colocamos el cuadrado, no pasa nada. Y aquí la diferencia de cuadrados comienza con la variable, que sería secante de teta. Mientras que en la identidad inicial teníamos una suma de cuadrados. Simplemente observen que este 1 sin ningún problema puede tener este cuadrado acá expresado explícitamente. Tenemos suma de cuadrados, diferencia de cuadrados iniciando con la variable o iniciando con la constante. Esto va a ser muy útil en nuestro repaso. Bien, observemos por qué estas identidades pueden ser útiles a la hora de resolver integrales. Integrales. En las integrales podemos encontrarnos las siguientes expresiones. Podemos encontrarnos una expresión como 1 menos x al cuadrado. En ese caso, la identidad que más se parece es la siguiente. Una identidad que comienza con un 1 y luego va seno de teta al cuadrado, y la identidad dice que esto es igual a coseno de teta al cuadrado. Si observan la expresión que puede salir en la integral y la identidad que tenemos, es posible establecer un paralelo y entonces decir que x puede ser sustituida por seno de teta. Es decir, esto sería una sustitución que podría resultar útil. ¿Sí? Entonces, en general, podemos decir que en algunos casos en que tenemos diferencias de cuadrados, el cambio de variable o la sustitución sería cambiar x por seno de teta. Este va a ser útil. ¿En qué caso? Cuando tengamos una expresión de este estilo. También podremos encontrar expresiones del estilo 1 más x al cuadrado, es decir, ahora una suma de cuadrados. La identidad más parecida a una suma de cuadrados que tenemos es 1 más tangente de teta al cuadrado, idéntico a
secante al cuadrado de teta. Como pueden observar, siendo así las cosas, la sustitución o el paralelo entre la expresión de la integral y la identidad que nos puede ayudar a resolver una integral sería hacer el siguiente cambio. X igual a tangente de teta. Esto siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando tengamos una integral con una suma de cuadrados de este estilo. Y también podría aparecer nuestro caso restante, es si tenemos una diferencia de cuadrados similar al caso inicial, simplemente que en lugar de iniciar con la constante, empieza con la variable, una de este estilo. La identidad más parecida o con la que podemos establecer un paralelo sería secante cuadrado de teta menos 1 es idéntico a tangente de teta al cuadrado. Como van a observar, entonces, la sustitución más adecuada para una diferencia de cuadrados de este estilo sería hacer que x tomara la forma de secante de teta. En este caso haríamos la sustitución x igual a secante de teta. Recuerde, siempre y cuando tengamos una expresión del estilo variable al cuadrado menos constante al cuadrado. No voy a colocar el cuadrado en este caso porque se trata del 1. Ustedes pueden estar pensando, ¿y qué pasa si en la integral no necesariamente la constante vale 1? ¿Qué pasa si tenemos una sustitución o tenemos la necesidad en una integral, aparece la expresión a la 2, donde a es una constante menos x a la 2? En este caso, esto no se parece mucho a 1 menos seno cuadrado idéntico a coseno cuadrado de teta, ¿verdad? Sin embargo, siempre podemos encontrar una equivalencia si pensamos en lo siguiente. El cambio adecuado en este caso sería el siguiente. A a la 2 menos x a la 2 puede escribirse de la siguiente manera. Observemos. A a la 2 menos x a la 2 podría ser igual a lo siguiente. Sacando factor común hipotético, porque en realidad, como pueden observar, no hay factor común, pero podemos hacer lo siguiente. Colocamos factor común a al cuadrado, aquí nos queda un 1, de forma que se conserva este término, menos, ¿qué cantidad multiplicada por a al cuadrado nos conserva la cantidad de x al cuadrado? Pues necesariamente tendríamos que tener acá x a la 2 dividido a la 2. Es decir, a la 2, una constante que multiplica y por tanto podría salir de la integral, 1 menos x dividido a todo al cuadrado. Si comparamos esta expresión con nuestra identidad, pues podemos llegar a la siguiente conclusión. La variable, que en este caso es x dividido a, tiene que ser equivalente a seno de teta. Es decir, x dividido a tiene que ser equivalente a seno de teta para que se establezca una sustitución. O en otras palabras, vamos a hacer la sustitución x igual a que multiplica a seno de teta. Pero como pueden observar, se trata de una diferencia de cuadrados, simplemente que en lugar de un 1 hay cualquier constante. Vamos simplemente a agregar la constante al seno.
Veamos el otro caso y por ahí también podemos repasar. También podemos tener una suma de cuadrados que ya no inicie con la variable 1, con la constante 1, sino con la constante a la 2 más x a la 2. Entonces, si queremos observar esto como alguna relación con 1 más tangente de teta a la 2, que es una identidad que dice que es igual a secante de teta a la 2, debemos hacer lo siguiente acá. Tenemos a la 2 más x a la 2, suma de cuadrados. Tomamos factor común hipotético, que en realidad no lo vemos, pero podemos sacarlo. A la 2 que multiplica 1 más x a la 2 dividido a la 2. Observen que este paso es equivalente al paso anterior. Tenemos a la 2 que multiplica 1 más x dividido a, y todo esto a la 2. Ahora sí, podemos observar que ha aparecido el 1 de la identidad. Esta constante eventualmente saldrá de la integral en algún momento. Y entonces podemos establecer el siguiente punto de comparación. Tangente de teta, que es la variable de la identidad, tendría que ser igual a esta variable sobre la constante. Entonces podemos concluir que cuando tengamos una suma de cuadrados, la sustitución más adecuada es x dividido a igual a tangente de teta. O en otras palabras, x igual a que multiplica a tangente de teta. Siempre y cuando en nuestra integral aparezca un término de suma de cuadrados. Finalmente, y para no hacer muy largo el repaso, pues tenemos un tercer caso, como ya lo habíamos dicho, que podría ser x a la 2, la variable, menos 1 a la 2, o menos una constante a la 2. Si realizamos el procedimiento, ustedes lo pueden hacer, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que x dividido a va a ser igual a secante de teta, o en otras palabras, haríamos el cambio o la sustitución x igual a por secante de teta. En nuestro próximo video veremos estos cambios de variable o estas fórmulas de sustitución, cómo pueden ser útiles en una integral, cómo nos pueden ayudar a hacer la integral más fácil. Por ahora, espero que les haya servido el repaso y podemos vernos para estudiar en un nuevo video.